Hemos estado hablando sobre la fe y hemos visto que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es de que toda nuestra fe viene a través de la palabra, porque es Dios hablándonos a nosotros. Entonces eso es lo que nos lleva a que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, si no creemos, si no confiamos en Dios, es imposible agradarlo. Porque creer en Dios y confiar en Dios es mostrar con nuestras vidas que Él existe. Y que si Él existe y Él tiene atributos que nosotros no tenemos, podemos descansar en Él, confiar en Él, buscarlo a Él. Entonces en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Beneficios del poder de la fe. Es decir, que la fe tiene poder y tiene poder en nuestras vidas, porque cuando nosotros tenemos fe estamos creyendo en todo lo que dice la palabra de Dios. La fe implica confianza, creer, fidelidad, obediencia y seguridad en Dios. Entonces, cuando decimos que tenemos fe, estamos diciendo que confiamos, que creemos, que somos fieles, que somos obedientes y que tenemos toda nuestra seguridad en Dios, que todo es en Dios. La fe viene del Padre, el creador del cielo y de la tierra, del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, del Espíritu Santo, que es el consolador, el ayudador, el que nos guía a toda la verdad. Nuestro maestro por excelencia es el Espíritu Santo. También la fe viene de escuchar el Evangelio. Sabemos que el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Y también la fe viene por meditar la palabra de Dios. Sabemos que la palabra es el mismo Jesús encarnado, porque en Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así es de que en el principio estaba Jesús y Jesús es Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el Evangelio, que son las buenas noticias, y también en la palabra de Dios, entonces tenemos verdaderamente fe, porque la fe viene del Padre, de Dios. En Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces nosotros tenemos confianza de que en verdad va a suceder todo lo que nosotros esperamos, la venida del Señor, que vamos a pasar la eternidad con Él, y la certeza de las cosas que no podemos ver. Nosotros tenemos la certeza de que el que gobierna todo el universo es Dios, que Él es el Señor del universo, que Él es soberano, y por eso nuestra confianza está en Él. La fe es una firme convicción de cosas que no se ven y segura esperanza de una recompensa futura. La fe es creer y confiar que solo Dios tiene atributos exclusivos que hacen que para el Señor no hay nada imposible. El Señor tiene tales atributos que para Él no hay nada imposible. Si Él hace todo lo que hay en los cielos y en la tierra, Él lo creó todo, para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil. La fe es creer que Dios es soberano, es decir, que Dios gobierna el universo entero. Que Dios es omnisciente, que Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Él conoce todo porque Él lo creó todo. Él nos creó a nosotros, conoce nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Él conoce todo. También la fe nos lleva a creer que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar. Él está en los cielos, está en la tierra, está bajo la tierra, Él está en todo lugar. Donde quiera que nosotros vayamos, allí está el Señor, porque Él es nuestro Dios siempre presente. También la fe nos lleva a creer que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible ni hay nada difícil. Entonces eso nos lleva a confiar plenamente en Él, a creer en Él, a tener nuestra seguridad en el Señor. También la fe nos lleva a creer que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, como dicen Hebreos. Y también que Dios es eterno, que Dios es santo.
Entonces la fe nos lleva a creer en los atributos de Dios, en la grandeza de Dios, en el poder de Dios y a depender nosotros de Dios, porque reconocemos nuestras limitaciones. Entonces cuando tenemos fe sabemos que hay muchas cosas que nosotros como seres humanos no podemos hacer, pero que Dios sí las puede hacer porque Él tiene atributos que nosotros no tenemos. En Jeremías 32:17 dice: oh soberano Señor, quiere decir, oh Señor que gobiernas el mundo y el universo entero. Entonces dice: oh soberano Señor, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Si el Señor hizo los cielos, hizo la tierra, hizo todo lo que hay en los cielos, hizo todo lo que hay en la tierra, hizo todo lo que hay debajo de la tierra, nada es difícil para Dios. Y cuando Él hizo la tierra, también nos hizo a nosotros, porque nos hizo del polvo de la tierra a los hombres, y luego de los hombres, del hombre sacó de una costilla e hizo a la mujer. Así de que todo es obra de Dios. Y si todo lo hizo Dios, entonces no hay nada difícil para Dios. Por eso en Jeremías nos está diciendo: nada es demasiado difícil para ti. Marcos 10:27. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. El Señor estaba hablando con el hombre rico, y el hombre rico: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: cumple los mandamientos. Ya los cumplí. El Señor le dijo: pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y como él era rico, pues se fue. Y entonces el Señor tiene que decir: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús les volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Es decir, en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones, porque no tenemos los atributos de Dios. Y entonces hay muchas cosas que en nosotros son imposibles, pero para Dios todo es posible. Por eso el Señor le responde: con Dios todo es posible. Y si nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y creemos en el Señor, entonces creemos en un Dios de los imposibles, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que nada es demasiado difícil para Él. Y por eso nuestra mirada está puesta en Él, confiamos plenamente en Él. Lucas 1:34 al 37. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel Gabriel había dicho que iba a ser madre. Y ella dijo: pero ¿cómo puede suceder esto si yo soy virgen? Versículo 35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. En este pasaje de Lucas podemos ver dos cosas que para los seres humanos es imposible. Primero, que una virgen quede embarazada sin tener ninguna relación sexual. Y segundo, que una mujer en su vejez también quede embarazada. Eso para los seres humanos es imposible, pero no es imposible para Dios. Y por eso aquí dice: pues nada es imposible para Dios. Así como una virgen pudo concebir por el Espíritu Santo, también en la vejez Elizabeth pudo concebir, porque era el deseo de Elizabeth tener un hijo. Entonces el que concede todas nuestras necesidades y peticiones y deseos es el Señor, porque para Él
no hay nada imposible. Y esto es importante, porque cuando nosotros conocemos los atributos de Dios y creemos en el poder de Dios, entonces confiamos en Dios, descansamos en Dios y sabemos que lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Y en esta mañana quiero invitarte que todo aquello que tú no has podido hacer y que sabes que no puedes hacer, lo pongas en las manos del Señor y confíes en Él. Hay muchas cosas que tú y yo no podemos hacer. Y por lo tanto no debemos esforzarnos a hacerlo porque no vamos a hacerlo, no vamos a poder hacerlo porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Hay cosas que solo las puede hacer Dios. Nosotros debemos hacer lo que está a nuestro alcance. A nuestro alcance está orar, adorar, alabar, leer la palabra, meditar en la palabra, obedecer. Eso está a nuestro alcance. Pero hay muchas cosas que no podemos hacer, solo Dios las puede hacer. Y yo quiero invitarte a poner toda tu confianza en el Señor. Marcos 9:23. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Entonces, todo es posible si creemos. Nuestra confianza está puesta en Dios y si no hay nada difícil para Dios, entonces si creemos todo es posible. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Que creamos, que confiemos, que tengamos fe. Y por eso en esta mañana quiero invitarte a que pongas toda tu confianza en el Señor. Él lo puede hacer. Si estás enfermo, Él te puede sanar. Si estás esclavo de algún problema o algún vicio o alguna situación, Él te puede liberar. Si tienes necesidades, Él puede suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces el primer punto que quiero compartir es: por fe creemos en Dios. Por fe creemos en Dios. Confiamos en Él. Cuando lo conocemos, cuando pasamos tiempo con Él, cuando leemos la palabra, cuando vemos sus promesas, cuando vemos sus obras, cuando vemos todo lo que Dios ha hecho, entonces creemos en Él. Y por eso por fe creemos en Dios. ¿Qué creemos? Hay muchas cosas que creemos porque están en la palabra de Dios. Pero dentro de ellas, Dios creó los cielos y la tierra. Creemos que Dios creó todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, y que nos creó a nosotros. Entonces también creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que hemos sido hechos para la gloria de Dios. También creemos que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y manifestó su poder a través de las 10 plagas. Ustedes recuerdan que el Señor usó a Moisés y a Aarón para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y para que Faraón cediera tuvo que enviar 10 plagas del Señor, mostrando su poder al Faraón. De alguna manera el Faraón representa a Satanás, representa el mal, representa la esclavitud, representa el hacer daño, pero más poderoso es Dios. Y Dios tiene el poder para vencer cualquier mal. Entonces el Señor mostró su poder a través de las 10 plagas. Y como Faraón finalmente cedió a que saliera el pueblo de Israel de Egipto, pero después fue a perseguirlo, entonces el Señor le mostró su poder a través de la división del Mar Rojo. Dividió el mar y lo puso en seco, dividido, para que pasara el pueblo de Israel. Y cuando vino el faraón y los egipcios, entonces vino sobre ellos el agua y se ahogaron. Eso muestra el poder de Dios. Es decir, nosotros estamos protegidos por el Señor. También el Señor mostró su poder en el desierto con el pueblo de Israel al darles maná y codornices. En el desierto no había comida, no había alimento, pero el Señor los alimentó con maná y con codornices del cielo. También en el desierto no había agua, pero el Señor sacó agua de la roca. Y esto nos muestra que para Dios no hay nada imposible. Y por eso nosotros creemos en Dios. Creemos que Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos están enfocados a amar a Dios y a amar al prójimo.
Y por eso el Señor Jesús, cuando vino, dijo: el gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Dios entregó los mandamientos a Moisés para el pueblo de Israel, y después Jesús vino a resumir esos mandamientos en amar a Dios y amar al prójimo. Creemos que Dios le dio talentos a David, al rey David, para hacer. Mire todo lo que fue el rey David, que Dios le dio. Fue pastor de ovejas, fue músico, fue salmista. De los 150 salmos, él escribió 73 salmos, inspirado por Dios. Fue guerrero valiente, fue profeta y fue rey de Israel. ¿Quién le dio todos los talentos para que él hiciera tantas actividades, tantos trabajos? Dios. Entonces creemos que Dios le dio talentos a David para ser pastor, músico, salmista, guerrero valiente, profeta y rey de Israel. Dios le dio la victoria a David sobre los filisteos, sobre Goliat, los moabitas, los amonitas, los sirios, los amalecitas y los edomitas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6 dice: luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Si nosotros queremos tener victoria, tenemos que depender del Señor y creer en el Señor. David creía en el Señor, David confiaba en el Señor, David buscaba del Señor, y entonces el Señor le daba victoria donde quiera que iba. En el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículos 9 al 11 dice: cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió a su hijo Jorán para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadad-Ezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Jorán le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó todos esos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado. Dios usó a David para derrotar a las naciones paganas, y Dios venció usando a David. Así de que la victoria viene de parte de Dios, y David entendió que la victoria era de Dios, y por eso él dio todo al Señor, dedicó todos estos regalos al Señor. ¿De qué eran los regalos? De plata, de oro, de bronce. Todos estos regalos los dedicó al Señor. Cuando tú y yo obtenemos una victoria, la gloria es para el Señor. Él es el que nos da la victoria, no somos nosotros. Entendemos que nosotros somos limitados, que nosotros somos pecadores, que nosotros no tenemos el poder que tiene Dios. Pero cuando estamos en Dios, cuando creemos en Dios, cuando amamos a Dios, entonces Dios obra a través de nosotros, así como lo hizo con Moisés, como lo hizo con David, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con José, con cada uno de los hombres y mujeres de Dios. El Señor hizo la obra. Entonces este es el tiempo que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Dios, porque tenemos momentos difíciles en este tiempo. Tenemos aflicciones, tenemos dificultades, pero nuestra confianza está puesta en Dios. También creemos que Dios le dio sabiduría a Salomón para ser rey de Israel, escribir los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos 3 libros fueron escritos por Salomón. ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón para escribir estos libros? Dios. ¿Quién hizo que Salomón fuera rey de Israel? Dios. También Salomón escribió 3000 proverbios, escribió 1005 canciones, edificó el templo, edificó un palacio, dedicó el templo a Dios y administró el reino. Cuando yo veo todas estas
capacidades que tenía Salomón. Digo, ¿quién le dio todas esas capacidades? Dios. Porque Salomón, antes de reinar, dijo: Señor, dame sabiduría. ¿Cómo voy a gobernar todo este pueblo si yo soy joven y no tengo experiencia? El que tenía experiencia era mi padre, pero yo no tengo experiencia. Señor, dame sabiduría. Y el Señor le dio tanta sabiduría que no solamente fue rey de Israel, escribió 3 libros: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Escribió 3000 proverbios, escribió 1000 canciones, 1005 canciones. Edificó el templo, edificó un palacio, dedicó el templo a Dios, administró su reino con sabiduría. Pero toda la sabiduría viene de Dios. Por eso es nuestra oración día y noche, que el Señor llene a nuestros gobernantes de sabiduría, al presidente, al vicepresidente, a los ministros, no solamente en Colombia, en todos los países, que los que gobiernan sean dirigidos por Dios, porque cuando Dios dirige hay justicia, y necesitamos que haya justicia en la tierra, pero solamente si Dios dirige. Y necesitamos que cada uno de los gobernantes entregue su vida a Cristo. Por eso tenemos que orar para que cada gobernante, cada presidente, cada alcalde, cada gobernador sea un hombre o una mujer de Dios. Y cuando vemos toda la grandeza, entonces por eso nosotros creemos. Por fe creemos en Dios. Pero también por fe creemos que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Entonces creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que Jesucristo es Dios con nosotros, que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se hizo hombre para dar su vida por nosotros. Creemos que Jesucristo es Señor y Salvador. En segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Entonces, muy importante que el que nos ayuda a salir del mundo de maldad y de pecado es el Señor. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero nunca debemos apartarnos del Señor, porque como dice la palabra, el que se aparta después de conocer se enreda y vuelve a quedar esclavizado en el pecado. Entonces necesitamos ser fieles al Señor y creer en Él y permanecer en Él. Es muy doloroso ver personas que conocieron a Jesús, que estuvieron con Jesús, que siguieron a Jesús y se volvieron al mundo y están más esclavizados que antes de conocer a Jesús. Entonces no puede ser que nosotros conozcamos a Jesús, lo amemos, lo sigamos y después volvamos atrás. También creemos que Jesucristo tiene el poder para perdonar pecados. Lucas 7:48. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Esta mujer era de mala vida, pero vino arrepentida. Besó y lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Esto nos muestra que ella se arrepintió, que reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador y que el Señor le perdonó sus pecados. Por eso nuevamente Lucas 7:48. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Cuando nosotros venimos delante del Señor arrepentidos, pidiendo perdón con sinceridad, el Señor perdona nuestros pecados y limpia nuestras vidas con su sangre preciosa. También nosotros creemos que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. El Señor quiere que todos los que están perdidos en el mundo y en el pecado sean salvos. Y por eso nuestra oración como cristianos es que todo el que no ha tenido un encuentro personal con Cristo tenga ese encuentro para que su vida sea renovada y sea transformada, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar a los perdidos. Jesucristo vino a darnos vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida aquí en la tierra es temporal. En el Salmo 90 dice que
la vida es 70, máximo 80. Y nosotros vemos algunas excepciones de personas que pasan de los 80 años. Pero ahora llegar a los 100 años es muy difícil. Entonces esta vida es temporal, pero en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Para darnos vida eterna. Es decir, que cuando partimos de esta vida temporal, si creemos en Cristo, tendremos vida eterna. Yo puedo tener esa certeza en mi corazón. Mi esposa hace 2 meses partió a la presencia de Dios y sé con todo mi corazón que ella está con el Señor y que está disfrutando de esa vida eterna. Y aunque me hace mucha falta, porque la recuerdo, la amo, es parte especial de mi vida, pero sé que un día me voy a encontrar con ella en la presencia de Dios. Y quiero animarte a que pongas tu confianza en Dios y que sepas que un día vamos a terminar esta vida temporal, pero vamos a ir a tener una vida eterna con el Señor. Y por eso quiero animarte a que creas en Jesús, que confíes en Jesús, que le entregues tu vida a Jesús. También creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Gálatas 1:4. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. ¿En qué mundo estamos viviendo? Es un mundo de maldad. Pero ¿a quién envió Dios para rescatarnos de ese mundo? A Jesucristo. Y Jesucristo vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario, morir por nuestros pecados, rescatarnos de ese mundo de maldad. Por eso nuestro deseo y nuestra oración permanente es que todos los seres humanos tengan un encuentro personal con Jesús, para que sus vidas sean transformadas, renovadas y para que puedan ser rescatados de este mundo de maldad. Nosotros no queremos más este mundo de maldad. Queremos un mundo de amor, un mundo de paz, un mundo de justicia, un mundo de fe, un mundo de creer y confiar en Dios. Ese es el mundo que tanto anhelamos y por eso predicamos, por eso oramos, por eso alabamos, por eso adoramos, exaltamos, porque toda la gloria debe ser para el Señor. Entonces creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Creemos que Jesucristo nos reconcilió con Dios. ¿Cómo estábamos nosotros por el pecado? Apartados de Dios. Pero cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos reconcilió con Dios. Por eso Jesucristo es el camino de la verdad y la vida. Por eso Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Jesucristo es el fundamento de nuestra vida. Entonces creemos que Jesucristo nos reconcilió con Dios. Creemos que Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Nosotros hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección. Sabemos que Cristo resucitó, es decir, que Cristo venció el pecado, venció la enfermedad, venció la iniquidad, venció la maldad, todo lo venció en la cruz del Calvario. Creemos que Jesucristo destruyó la obra de Satanás. Creemos en la victoria de Jesús. Primer libro de Juan, o carta de Juan 3:8, primera de Juan 3:8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Los que aman el pecado y les gusta el pecado y quieren vivir en el pecado, pertenecen al diablo. Hay personas que no les gusta escuchar esto, porque les gusta el pecado, pero no quieren ser del diablo. No es compatible eso. Algunos quiero seguir pecando, pero no ser del diablo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. ¿A qué se dedica el diablo? A pecar. ¿Y qué hace el diablo con los que lo siguen? Enseñarles a pecar. Por eso el pecado no es de Dios.
Dios nos ama a nosotros, Dios ama a todos los seres humanos y Dios quiere rescatarnos y salvarnos y darnos vida eterna a toda la humanidad. Pero lo que Dios no quiere es el pecado, porque el pecado es del diablo. Y dice ahí en 1 Juan 3:8, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿A qué vino Jesús? A destruir las obras del diablo. Por eso con Cristo nosotros somos más que vencedores, porque no importa todo lo que el diablo planee, el Señor vino para destruir las obras del diablo, y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La victoria nos la da Jesús. El que suple nuestras necesidades es Jesús, el que nos bendice es Jesús, el que nos levanta es Jesús, el que nos fortalece es Jesús, el que nos lleva de victoria en victoria es Jesús. Así es de que el diablo está derrotado y nuestra confianza está puesta en el Señor. Creemos que Jesucristo intercede por nosotros. No solamente nos rescató del pecado, nos salvó, resucitó, nos justificó, nos santificó, sino que Jesucristo intercede por nosotros. Cuando Él resucitó, se presentó a sus discípulos, se presentó a más de 500 personas para que quedara testimonio de que Él resucitó, pero Él ascendió a los cielos y desde los cielos a la diestra del Padre intercede por nosotros. Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos puede condenar si somos de Cristo? Nadie, porque el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No solamente nos salvó, nos rescató, nos dio vida eterna, nos justificó, nos santificó, sino que también intercede por nosotros para que nadie nos pueda condenar. También creemos que Jesucristo vencerá a todos sus enemigos. Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Entonces el Señor vencerá a todos sus enemigos. No importa lo que va a venir en el futuro, si confiamos en Dios vamos a vencer. Esto es muy importante, porque hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas interpretaciones, y entonces ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que debemos confiar en Dios, descansar en Dios y tener la certeza que con Él somos más que vencedores, que Él va a vencer a todos sus enemigos y que Él ya venció en la cruz del Calvario. Creemos que Jesucristo vendrá otra vez para llevarnos con Él, que Él vendrá por segunda vez. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. ¿De dónde vendrá Jesús? Del cielo, porque Él está a la diestra del Padre. Entonces dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así de que todos los que creemos en el Señor, estaremos con Él para siempre. Y esa es nuestra confianza, y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, que estaremos con el Señor para siempre. Y por eso quiero invitarte a que si en este tiempo has perdido la fe, has perdido la confianza, vuelvas con todo tu corazón a Dios y le digas, Señor, perdóname, porque sí creo en ti, creo en tu palabra, creo en tus enseñanzas, creo en tu poder, creo que contigo soy más que vencedor, creo que tú suples mis necesidades, creo que tú me sanas, creo que tú me liberas, creo que tú eres todo para mí, que tú eres el centro de mi vida. Esto es lo que nosotros debemos
declarar, confesar cada día con base en la palabra de Dios. Así de que Jesucristo vendrá otra vez para llevarnos con Él y nosotros lo creemos. Creemos que Jesucristo vendrá otra vez para juzgar a la humanidad. Hechos 10:42. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. Así de que Jesús vendrá para juzgar a la humanidad. Y nosotros tenemos que prepararnos para ese juicio y poder presentarnos como hijos de Dios, redimidos, justificados por la obra de Cristo en la cruz. Segunda de Corintios 5:10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces, todos tendremos que estar delante de Jesucristo y cada uno recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Nuestro deseo es que todos sigamos a Cristo, imitemos a Cristo, seamos fieles, obedientes y entonces hagamos lo bueno. Porque la palabra de Dios nos enseña que el mal se vence haciendo el bien. Y la idea es que nosotros hagamos el bien, mientras el mundo está haciendo el mal, nosotros hagamos el bien. Pero para permanecer en el bien necesitamos permanecer en Cristo, guiados por el Espíritu Santo, con nuestra confianza puesta en Dios. Así de que nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Segundo punto, beneficios cuando creemos en Dios. Cuando creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cuando creemos en el Evangelio, las buenas noticias de salvación, cuando creemos en la palabra de Dios, entonces hay beneficios por creer en Dios. Y vamos a ver estos beneficios. El primero es que recibimos el perdón de pecados. Ese es el primer beneficio. Nosotros recibimos perdón de todos nuestros pecados cuando nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo. Hechos 10:43. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Todo el que cree en Jesús y cree en su nombre, se le perdonarán sus pecados. Nosotros hemos creído en Jesús, nuestra vida le pertenece a Jesús y sabemos que el Señor perdona todos nuestros pecados. Pero eso no es para pecar, eso es para ser obedientes y seguir su ejemplo y seguir las enseñanzas de Jesús. Así de que el primer beneficio cuando creemos en Dios es que recibimos el perdón de pecados. Segundo, somos justificados. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo, creemos en Cristo, amamos a Cristo y sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Así de que nosotros somos justificados por la obra de Cristo en la cruz. No porque seamos obedientes a la ley, porque nadie ha obedecido la ley. Así de que también quiero hacer un llamado a tener cuidado porque hemos encontrado que algunos hermanos quieren volver a la ley y hacen énfasis en la Torá y en la ley. Tenemos que hacer énfasis en Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Así de que el Salvador del mundo es Jesús. Y tenemos que pronunciar y creer en el nombre de Jesús. Ojo con las enseñanzas que hay en este tiempo. Hay muchos falsos profetas que quieren enseñar cosas que no son, quieren volver a la ley. Ningún hombre tiene el poder para cumplir la ley. El único que nos justifica es Jesucristo. Somos justificados por la fe en Jesucristo.
Tercero, somos salvados. Este es otro beneficio de creer en Dios. Somos salvados, somos salvos. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué debemos confesar con nuestra boca? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué debemos creer en nuestro corazón? Que Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que debemos creer nosotros para ser salvos. Cuarto, somos santificados. Hechos 26:18. Para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, pasamos de la oscuridad a la luz y pasamos del poder de Satanás a Dios, y entonces somos apartados por la fe para Dios. Y cuando somos apartados para Dios, entonces somos santificados, porque ya no vivimos para el mundo, vivimos para Dios. Por eso nuestra fe está puesta en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para salvar al mundo. Así de que nosotros somos salvos y somos santificados y somos justificados por la obra de Cristo y por nuestra fe en Jesucristo. Quinto, otro beneficio de creer en Dios es que tenemos vida eterna. Ya la tenemos, porque el Señor ya dio su vida por nosotros en la cruz. Juan 3:14-16. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es de que tenemos vida eterna. Yo sé que si morimos los que creemos en Cristo, tenemos vida eterna con el Señor. Sexto, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Así como tenemos vida eterna, tenemos paz. Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, si fuimos declarados justos a los ojos de Dios por la fe en Jesucristo, también nosotros tenemos paz con Dios. Y esto es otro beneficio de creer. Este es el beneficio de tener fe. Estos son los beneficios de saber que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Tenemos paz con Dios. Y qué bueno saber que tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos descansar, confiar plenamente en el Señor. No importa las circunstancias. Si hay enfermedad, podemos confiar que el Señor sana. Si hay necesidades, podemos confiar que el Señor suple todas nuestras necesidades. Porque para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Séptimo, somos hijos de Dios. Este es otro beneficio de creer en Dios. Somos hijos de Dios. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, todos los que creemos en Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador, entonces somos hijos de Dios. Debemos tener esta certeza en nuestro corazón, que nosotros, por creer en Dios, recibimos el perdón de pecados, somos justificados, somos salvados, somos santificados, tenemos vida eterna, tenemos paz con Dios, somos hijos de Dios. Otro beneficio de creer en Dios, octavo, nuestros corazones son purificados. Cuando creemos en Dios, entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro corazón es purificado, es limpiado. Mire lo que dice Hechos 15:8 y 9.
Hechos 15, 8 y 9. Dios conoce el corazón humano. ¿Quién conoce nuestro corazón? Dios. Dios sabe todo lo que tenemos en nuestro corazón. Dios lo conoce todo porque Él es omnisciente. Entonces, dice la palabra, Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues le limpió el corazón por medio de la fe. Todos nosotros somos limpios por fe. Cuando creemos en Cristo y creemos en la obra de Cristo y creemos en el sacrificio de Cristo, nosotros somos limpios de pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que otro beneficio de creer en Dios es que nuestros corazones son purificados, son limpios. Y esto me agrada porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Y también dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces necesitamos vivir con un corazón limpio, con un corazón puro, para poder ir a la presencia de Dios. Y la única manera es mantenernos firmes en los caminos del Señor, siendo obedientes a Él y viviendo para Él. Otro beneficio de creer en Dios, noveno, es que entramos en el descanso de Dios. Entramos en el descanso de Dios. Hebreos 4, versículos 2 y 3. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Cuando el Señor hizo toda la creación, en 6 días hizo todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo hizo el Señor en 6 días, pero en el 7 descansó. Si queremos entrar en el descanso del Señor, tenemos que estar con el Señor. Así de que cuando creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creemos en la palabra, creemos en el Evangelio, entonces podemos entrar en el descanso de Dios. Y yo quiero invitarte a que descanses en Dios. Porque la palabra de Dios dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si hay alguien que sabe descansar, es Dios. Y tenemos que aprender a descansar en Dios. Nosotros muchas veces no sabemos descansar. Decimos que vamos a descansar y nos vamos pensando con todos los problemas y no descansamos nada. Por eso hay que entrar en el descanso de Dios. Cuando creemos en Dios, entramos en el descanso de Dios. Y cuando estamos en el descanso de Dios, verdaderamente descansamos. Porque solo el verdadero descanso está en Dios. ¿Quieres descansar? Busca a Dios. ¿Quiere disfrutar un buen descanso? Busca a Dios. Separados del Señor nada podemos hacer. 10º beneficio de creer en Dios, de tener fe en Dios. Sentimos gozo y alegría. Sentimos gozo y alegría. No importa las circunstancias que vivamos, sentimos gozo y alegría. Hechos 16:34. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. ¿Cuándo hay alegría? Cuando creemos en Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, entonces podemos descansar, pero además podemos tener alegría y podemos tener gozo. Sabiendo que no importa las circunstancias que el mundo esté viviendo, el Señor nos va a dar libertad, nos va a dar victoria, nos va a dar bendición, porque para Él no hay nada imposible, ni nada es difícil para Él. Entonces nuestra confianza está en Él. Y yo quiero animarlos a descansar en Dios, a gozarnos en Dios, a alegrarnos en Dios, a disfrutar cada día de vida en Dios. No mire tantas noticias, por favor. Se pone a mirar las noticias y no te va a dar alegría, ni te va a dar gozo, ni te va a dar descanso. Lee la palabra de Dios.
lee las promesas de Dios, lee las buenas noticias de Dios y entonces tendrás descanso y entonces también vas a tener gozo y vas a tener alegría. Por eso los beneficios de la fe son muchos. Yo os pude extractar algunos, pero son muchos los beneficios de la fe, porque es poner toda nuestra vida en las manos de Dios. 11º beneficio: tenemos seguridad en el poder de Dios. Tenemos seguridad en el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Entonces, el Señor nos da la salvación. El Señor nos protege con su poder. ¿Hasta cuándo nos protege con su poder? Hasta que recibamos la salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final. Y dice, a fin de que todos la vean. La salvación viene del Señor. Y por eso tenemos seguridad en el poder de Dios. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Cómo podemos ser salvos toda la humanidad? Confiando en Jesucristo, confiando en el Salvador, confiando en el que dio su vida. Por eso tenemos seguridad en el poder de Dios, en la victoria de Jesús, en la obra de Jesucristo en la cruz, en la resurrección de Jesús, en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Qué podemos concluir entonces de los beneficios del poder de la fe? Podemos concluir que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, es omnipotente, es inmutable, es eterno, es grande, es incomprensible. Nuestra mente no es capaz de comprender la grandeza de Dios, que nuestro Dios es fiel, es amoroso, es misericordioso, que Él nos perdona, que Él es bueno, que tiene paciencia, que demuestra su ira contra el pecado y contra la maldad, que es celoso, que es sabio, que es verdad, que es nuestro juez y que es nuestro creador. Es decir, que Dios es todo para nosotros. También que el Señor es nuestro sanador, Él sana todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Para Él no hay nada imposible para sanar. También que Él es nuestro pastor, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Que el Señor es nuestra paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor es nuestro proveedor, que nada nos faltará, que Él suplirá todas nuestras necesidades. Que Jesús es nuestro maestro, es maestro por excelencia, es el que nos enseña la palabra, el que nos guía a través del Espíritu Santo a toda la verdad. Que el Señor es el dueño de todo lo que hay en los cielos y en la tierra, y que Dios es altísimo, nadie se puede comparar con Él. Entonces todo esto nos muestra en quién debemos poner nuestra fe y nuestra confianza. Ahora, Dios nos ama y por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador nos da los siguientes beneficios que hemos visto. Recibimos el perdón de pecados, somos justificados, somos salvos, somos santificados, tenemos vida eterna, tenemos paz con Dios, somos hijos de Dios, nuestros corazones son purificados, entramos en el descanso de Dios, sentimos gozo y alegría y tenemos seguridad en el poder de Dios. Así de que yo te invito a que todas tus cargas, todas tus angustias, todas tus necesidades, todo tu futuro lo pongas en las manos de Dios y descanses y te goces en Dios. Te invito a esto para que puedas disfrutar cada día de tu vida. Mi oración diaria es que Dios bendiga a cada ser humano sobre la tierra. Mi oración diaria es que cada persona tenga un encuentro con Jesús y entreguen sus vidas a Jesús.
Mi oración diaria es que todas las familias se unan en el Espíritu y vivan para Jesús. Mi oración diaria también es que todos tengan salud. Como dice en la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es mi deseo, que todos tengan salud. También es mi deseo y oración que todos tengan trabajo, que tengan empresas, que tengan proyectos, que desarrollen emprendimientos, que lo hagan para que no les falte nada en sus hogares, que tengan la provisión suficiente para sus hogares. Entonces es mi oración diaria y pido al Señor que los bendiga en todo. Los bendiga en su salud, los bendiga en su economía, los bendiga en la unidad familiar, los bendiga en sus trabajos, en todo sean bendecidos. Dios puso en nosotros el deseo de orar y de predicar y de enseñar para que la gloria sea para Él, pero todos seamos bendecidos. El Señor nos ha llamado para que nosotros podamos llevar el amor de Dios, podamos orar, podamos servir y podamos bendecir. Y yo quiero invitarte a esto, que todos los días permitas que el amor de Dios sea derramado en tu corazón. Permitas que el Señor te guíe para bendecir a los que te rodean. Permitas que el Señor te llene de su Espíritu Santo para que tú puedas orar por otros y también puedas servir.